Allí tienen las notas, pero quiero iniciar hoy, como siempre, con una lectura bíblica y en este caso les invito a abrir sus Biblias. Voy a leer en Reina Valera, en Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo uno, capítulo uno. Dice, vino a mí palabra del Señor a Jonás, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Es una lectura simplemente maravillosa, porque es tanto lo que podemos aprender del relato, lo único que no tenemos es tiempo. Pero cuando leo el libro de Jonás, no puedo olvidar que durante mi niñez, en la escuela dominical se nos enseñó la famosa canción de Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo echó y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. El autor del ritmo era un coro entre evangélicos que teníamos en ese momento. Es anónimo hoy en día, no sé quién es, pero no puedo evitar reflexionar, más allá de los pocos recuerdos que tengo sobre mi niñez y de personas muy amadas que ya no están con nosotros y que cantaban este coro, que la simpleza del cántico hace un resumen de tal vez una de las historias más cautivadoras de toda la Biblia, en donde nosotros vemos que
el narrador es parte activa del relato. Es un narrador presente, podemos decir. Y, pero en este narrador hay un terrible conflicto porque vemos un hombre que, aquí puse esta nota al final del primer párrafo, es un hombre que conoce la voluntad del Señor y en consecuencia entiende cuál es el deber que tiene frente a esa voluntad. Pero más aún, reflexionemos sobre quién era Jonás. Era un profeta, no era cualquier hombre, o sea, no era un creyente. Yo no me atrevo a decir creyentes normales, porque los creyentes, por la acción de Dios en nuestra vida, ahí estamos en contacto con lo extraordinario a través de la escritura, con lo sobrenatural, con una cantidad de cosas que nosotros no podemos comprender, porque Dios es sobrenatural mientras que nosotros somos seres naturales. Pero ahora imagínense, no es solo un creyente, es un ministro de Dios, un profeta que sabe cuáles son sus responsabilidades. En el capítulo 4 sabemos que Jonás conocía a Dios y en consecuencia, desde el mismo capítulo 1 entendemos que Jonás conocía que Dios era todopoderoso. De hecho, surgen preguntas cuando vemos el texto como, ¿qué pretendía Jonás al irse a Tarsis? ¿Cierto? Eh, ¿Acaso Dios iba a dejar de cumplir su voluntad porque él intentara huir? Y no solo Dios no iba a dejar de cumplir su voluntad, sino que podemos decir en esta introducción que es evidente que Jonás tenía que cumplir la voluntad de Dios. No es que, como alguna vez me dijeron en una iglesia, me reservo el nombre donde estuve, me decían, si, eh, profe, es que si uno no hace la voluntad de Dios, Dios busca a otro. Hoy no puedo evitar, sino, no puedo evitar reír porque es que tendrás que hacer la voluntad de Dios, gústete o no. Ahora, aquel profeta, la visión de aquel profeta deseoso de cumplir el mandato divino, que tiene el anhelo por el arrepentimiento de quienes recibirán el mensaje, va a ser reemplazado en Jonás por la de un hombre que odia al pueblo que recibirá la predicación. Eh, el anhelo de este hombre es que no se produzca una conversión genuina y en consecuencia el Todopoderoso le manifiesta su voluntad férrea, eh, única, de que el propósito es salvar a través de aquel que odia a los asirios, a través de él salvar a estos asirios ninivitas. Parecería una contradicción, pero es una muestra, lo que vemos acá, es una muestra de la gracia divina, una manifestación de la gracia divina que es esbozada desde un inicio, desde un inicio. Cuando vemos, digamos que el libro es una historia tan maravillosa, el relato, la narrativa es tan hermosa, porque lo que nosotros encontramos es que la persona va, el profeta Jonás va haciendo todo para no tener que predicar el mensaje. Entonces, este hombre prefiere irse lejos de Dios, aunque él sabía que Dios podía hacer lo que quisiera, porque en en su confesión ante aquellos desconocidos del barco, que serían los primeros convertidos en ese tránsito hacia Nínive, observamos que él, cuando le preguntan en ese capítulo 1, ¿qué haces? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿A qué Dios sirve? Él no responde su oficio. Él no dice, yo soy un profeta. Eh, no, él no dice eso. Y claramente Jonás era un profeta, como lo vamos a ver posteriormente, que ya el libro
de Reyes nos ha dicho que Jonás es un profeta. Y no les dice eso, pero su profesión es más cercana como a la fe, cuando dice, miren, yo soy un hebreo y temo a Dios, al Dios, sirvo a Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y temen grandemente los que están con él allí en ese momento. Entonces, aquí lo que observamos es que en medio de esta huida, nosotros vemos la providencia de Dios, pero también su presencia, su sabiduría y gobierno. Sin contar que aquí hay lo que yo he puesto en mi nota es una pequeña muestra de su justa ira a la desobediencia del profeta. Pero todo eso para tomar al profeta y llevarlo donde el iracundo profeta tendría que ir a predicar. El resultado, todos conocemos el resultado de esta historia maravillosa. ¿Cuál fue? El perdón de un pueblo cruel mediante la proclamación de un mensaje divino bastante sencillo a través del profeta que los odiaba entrañablemente. Creo que aquí no queda ninguna duda de la voluntad de quién es la que prevalece. A veces muchos hombres hablan de que el ser humano tiene que darle permiso a Dios para que Dios opere, para que Dios obre, para que Dios actúe. Parece que no hubieran leído la escritura en este sentido, porque en realidad Dios siempre hará su voluntad. Eso es lo que observamos en lo que Dios hace, en lo que Dios revela. Bien, entonces veamos ya la generalidad de esos 8 características del libro y del autor. El libro lleva el nombre del profeta, como vimos desde el primer versículo, cuando leíamos, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Lo curioso de ese primer versículo es que ya Dios había revelado la palabra a Jonás y le había dado o encargado una misión. Ve a Nínive. Esa era la misión. Y la palabra que tenía que predicar allí había sido entregada, ¿cierto? Entonces, aquí hay un llamado, una misión exacta. No es que Dios nunca le da a sus profetas eh, como órdenes extrañas o poco entendibles, sino que aquí vemos con total claridad lo que el Señor demanda del profeta y lo que tendrá que proclamar el profeta. Pero también, bueno, ya sabemos, Jonás, así se llama el libro, el libro lleva el título del autor, pero también nos habla de su padre, un tal Amitai, que no sabemos quién es. Mm, Esto seguramente era conocido en aquella época. La Biblia va a citar a Jonás en Segundo de Reyes 14:24, donde dice, y donde vemos su calidad como profeta. Dice, Segundo de Reyes 14:24, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba o del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Es decir, Jonás, un profeta bastante conocido en el pueblo del norte, no sabemos eh, aquella condición de impiedad de la nación de Israel, hasta dónde llevaría el profeta a tener ese carácter fuerte y, si se quiere, poco misericordioso, pero también el conocimiento de quiénes eran los asirios pudieron formar en él una prevención muy fuerte y un odio hacia aquel imperio por todo lo que se sabía hasta el momento de las crueldades de estos hombres
tan violentos. De ellos hablaremos un poco más adelante. La fecha aproximada, la fecha de composición la fecha de composición del libro y teniendo en cuenta los sucesos que acabamos de hablar de Segundo de Reyes 14:25, Jonás tal vez profetizó justo en la mitad del siglo octavo antes de Cristo. Este siglo, como lo hemos visto en los profetas menores, el siglo octavo, es de crucial importancia para Israel por la cantidad de profecías que Dios entregó. Es indudable que hay momentos o hubo momentos, porque ya no los hay porque tenemos el canon completo, pero que hubo momentos de más actividad profética que otros, ¿verdad? ¿Qué periodo? Durante el reinado de Jeroboam II, algunos textos van a decir solo Jeroboam y es Jeroboam II, porque y este no tiene nada que ver con Jeroboam primero, porque Jeroboam es el que se encargaría de las 10 tribus del norte cuando durante el reinado de Roboam se divide por voluntad de Dios el reino y como castigo por los distintos pecados de Salomón, se va a dividir el reino en dos. No obstante, la misericordia de Dios va a permanecer sobre Judá y ya habíamos dicho que no solo la tribu de Judá, sino la anexada tribu de Benjamín, más una cantidad de levitas y la tribu de Simeón, permanecerían en aquel momento e incluso una serie de otros judíos, de otros israelitas que se irían hacia el sur luego de la caída en el 722 del Reino del Norte, a mano justamente de Sargón II. Entonces, lo que vemos acá es que, em, que no tenemos la fecha exacta y no es un asunto sencillo de determinar. La Biblia de estudio de la Reforma dice que, o entendemos que fue antes de la destrucción de Nínive. La destrucción, obviamente, porque Jonás predica y se arrepiente en Nínive. La destrucción ocurriría en 612. Y recordemos que Nahum profetizaría mucho después sobre la destrucción de Nínive. Es decir, la fecha probable que tenemos es el año 780 a 760, más o menos. Puede ser el rango de los años en que pudo ocurrir esta profecía. Una fecha más temprana, como sugiere de pronto la alta crítica destructiva o la teología liberal, es poco probable porque no se podría enmarcar dentro de los periodos veterotestamentarios que nosotros estamos citando. Bien, hablemos de lo que es la ocasión o el contexto histórico. Y permítanme hacer una cita más o menos amplia nuevamente de la Biblia de Estudio de la Reforma en esta parte. Dice, el reinado de Jeroboam II proporciona el escenario para la historia de Jonás. Este monarca fue uno de los líderes militares más fuertes en la historia del Reino del Norte, Israel. De acuerdo con Segundo de Reyes 14:25 al 28, él impuso su autoridad en los territorios de Damasco y Hamac, restaurando así la frontera norte de Israel, a donde había estado en los días de Salomón. Permítame corrijo. Primero de Reyes 8:65. Los expertos en Antiguo Testamento coinciden en hablar de una época, ya lo habíamos dicho cuando estudiamos otros profetas menores, la gran prosperidad económica del norte durante el reinado de Jeroboam II. No obstante, el problema era la impiedad, que era un tema que trascendía a Israel y estaba amenazando muchísimo a Judá. Y por supuesto,
para nuestro estudio tendríamos que hablar de la nación asiria. ¿Cómo golpearían a los asirios? Bien, los asirios se van a constituir en el instrumento de castigo y juicio para Israel, que caería, yo puse aquí entre 40 y 60 años después de la profecía, en el 722 a mano de Sargón II, siendo rey del norte un varón que se llamaba Oseas. Y curiosamente, el libro de segundo de Reyes, porque obviamente los reyes del norte no van a aparecer, excepto acá, nombrado acá y tal vez Omri, pero los nombres de los reyes del norte no van a aparecer en los libros de crónicas, porque a diferencia de los libros de los reyes, nosotros nos vamos a encontrar que los libros de crónicas son el relato de los reyes de Judá, mientras que los libros de reyes y de Samuel son libros que hablan de ambos, tanto de los reyes del norte como de los reyes del sur, o del Reino Unido, mejor en los libros de Samuel, mientras que en los libros de reyes se van a presentar en paralelo los dos reinados para que nosotros lo apreciemos, ¿verdad? Para que lo veamos. Entonces, eh, Jonás sabía que por causa del Señor, no solo por su condición de profeta, sino por causa del Señor, lo que Asiria le iba a hacer a su pueblo. Ahora, permítanme adelantarme un poquito al libro de Nahum, porque el libro de Nahum va a tener relación con Jonás, pero una relación de antítesis, es decir, digamos que a través de Jonás se muestra la misericordia de Dios para con Nínive, pero a través de Nahum ya vamos a ver la justa ira de Dios para con Nínive. Es decir, ¿por qué? Porque más probable es que esta generación se arrepiente como lo relata la Escritura, pero cuando pasan ciento y tantos años ya encontramos otra generación que lleva hasta el extremo la maldad de los asirios. De pronto, o tal vez algunos no lo recordarán quiénes eran los asirios, pero los asirios fueron un imperio terriblemente malvado. Se dice que uno de los castigos comunes a los pueblos conquistados era quitarle la piel y dejarlos que se pudrieran mientras eran colgados así, una muerte lenta, cruel y dolorosa, sin esperanza. Cortaban los dedos de las manos, de los pies, para inutilizar a las personas. Y aparte de eso, al parecer fueron uno de los primeros en utilizar lo que hoy conocemos como el desplazamiento forzado, es decir, tomar un pueblo y pasarlo a otro lugar para que ese pueblo perdiera su identidad nacional, para que perdiera su idioma, para que perdiera su fe, su religión. Posteriormente, los babilonios serían eh, quienes copiaran y perfeccionaran esa técnica, esa maldad, para de alguna manera perdieran la identidad nacional en las naciones. Entonces, lo que nosotros observamos acá es una clara muestra de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre. Entonces, Jonás conocía todo eso. Miren, este es el ambiente. Entendemos lo que estaba viviendo Jonás. Seguramente temor y odio hacia estas personas y qué hacer en ese momento para él. Cumplir la voluntad de Dios no es sencillo, no es sencillo. Seguramente en este tiempo nos venden la idea de que, de que cumplir la voluntad de Dios es como comer caramelos y nada más alejado de la realidad. Es realmente un proceso complicado de negación. Y a veces cuando leemos el texto en la Biblia de negarnos a nosotros mismos, eh, pensamos en cosas tontas y no en la realidad de lo que es la verdadera negación a nosotros mismos en pro de creer en Cristo y de abrazar al Señor
mediante la fe con todo lo que eso representa. Entonces, para nada es fácil esto. Quiero, pues, decirles, saber qué comentarios hay hasta acá, qué preguntas, así que por favor pueden levantar la mano ahora los que tengan inquietudes, los que tengan aportes, porque creo que este libro es bien, bien hermoso en este sentido. Reinaldo Junior y Reinaldo Padre, pero por aquello de la edad, entonces vamos a poner primero a Reinaldo Padre, Rey Junior. Así que adelante, Reinaldo Padre, Reinaldo Hijo y luego Gaspar. Pastor, yo tenía una inquietud, era si Jonás pensó en como salir de la jurisdicción de la zona de Canaán o de Palestina para alejarse como si Dios fuera un Dios territorial. Y otra pregunta, Pastor, según lo que yo entiendo en la Biblia del Espíritu Santo, dice que lo más probable es que él tomó un barco fenicio. Y usted sabe que los fenicios tenían, hasta la península ibérica, tenían colonias. ¿Será que usted dónde tiene ubicada Tarsis? Porque en la Biblia de la Reforma dice que está cerca de Córcega y Cerdeña, en el Mediterráneo occidental, pero Mira, algunos lo ubican cerca de la península ibérica. Eso es mira, todo, Pastor. honestamente no sé en cuál de los dos lugares, porque hay otros que apuntan a otras partes, pero no sabemos realmente. Sí, probablemente era una población fenicia, pero ni idea dónde estaba Tarsis. Pero lo que sí creo es que estaba en sentido contrario a la dirección de Nínive. Es decir, Nínive la tendría al oriente de ellos, al nororiente, ¿verdad? Tendría Nínive, mientras que Tarsis iba hacia el otro lado. Entonces, hay un deseo de no hacer la voluntad de Dios. Pero no creo, Rey, que Jonás pensaba escapar de la cobertura de Dios, por decirlo así, y te lo digo por la declaración que él le da a los que están en el barco, a los tripulantes. Él dice, cuando le preguntan quién eres, dice, no, yo soy hebreo. Te digo el versículo, perdón, versículo 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes tú y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mira lo que responde. Ah, ¿y cuál es tu tierra? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Es decir, Jonás tenía completamente claro quién era Dios. Él sabía que no podía escapar de Dios. Es más, leyendo entre líneas, no sé si ustedes han caído en la cuenta de que justo al momento de la tormenta, Jonás desciende al interior del barco a dormir. Y eso es símbolo o signo o señal de una profunda depresión. Eh, esa, ese contraste entre qué hacer la voluntad de Dios o no hacerla, eh, porque Dios le va a hacer bien a mis enemigos. O sea, es una cosa tremenda en la mente del profeta. Entonces, cuando uno lee lo que, a la conclusión de que uno llega es que, aunque él sabía quién era Dios, él se la juega. Él se la juega y dice, bueno, tal vez Dios buscará otro y mandará otro, pero yo no voy allá. Yo no voy a esos impíos, yo no les predico. Es que muchas veces pasa eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no sé si es Eliseo que le predica a Hazael, un sirio también, y le dice, lo ruboriza porque lo mira fijamente? Dice, pero ¿por qué me mira así? Dice, porque sé el mal que le vas a hacer a mi pueblo. Y su corazón se entristece. Entonces, es evidente que el,
Esto es un relato magnífico porque hace también un retrato del conflicto emocional del hombre. Esto no es simplemente una narrativa por encima en donde no ha pasado nada, sino que evidentemente hay un asunto relacionado con un conflicto que tiene. La voluntad de Dios se hará, sí, se hará, pero ¿qué puedo hacer yo en medio de esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar en medio de esto? Entonces, es un tema bastante complejo, pero que gracias a Dios la Biblia lo aborda. Eh, Reinaldo, hijo, Hola, pastor. ¿cómo estás, Eh, mi hermano? Muy bien, gracias. O sea, por lo menos, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo habían identificado que lo que les estaba pasando era por Jonás? Y también la otra pregunta es que a mí también siempre me llamó la atención eso acerca de Crónicas y del Libro de los Reyes, de por qué algunas cosas no las decía acá y sí allá. Bueno, primero, digamos que Dios en su providencia usa la superstición de estas personas, de estas naciones, en su providencia y sabiduría, porque cuando ellos se ven perdidos, es que yo creo que nosotros no alcanzamos a imaginarnos, porque, bueno, por lo menos en mi caso, la mayoría, a pesar de vivir aquí en la costa, nunca nos ha tocado una tormenta en el mar. Creo que la hemos visto desde afuera, ¿no? Eh, lo más grande que yo he visto es una ola de 5 metros, u olas de 5 metros cuando un mar está encrespado, picado el mar. Pero eh, eh, ¿qué tal unas olas de estas de 15 de metros y continuas? La sensación más cercana debe ser la de una montaña rusa, algo así por el estilo, en donde te levantan en fin, esta gente se vio perdida, eran marineros, pero se vieron perdidos. Sabían que todo estaba perdido y acudieron a la superstición de sus dioses o de sus falsos dioses. Y en consecuencia, Dios usa todo eso para que cuando se echan la suerte, rey, la suerte caiga sobre Jonás. Fíjate todo esto, Dios mueve todo en su providencia. Y una vez cuando cae, dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué nos vino este mal? Es decir, ellos estaban confiando en que se revelase todas las cosas. Y Dios es tan bueno que hasta estos marineros fueron convertidos, ¿no? Lo que se ve es una conversión genuina después de todo esto. Pero Rey, tú me hiciste una pregunta final. Acerca de por lo menos por qué algunas cosas se mencionan en Crónicas y otras en Reyes. O sea, porque por lo Ah, ok, menos ok. hay esa variación. Sí, bueno, yo te había dicho que en los libros de Reyes lo que ocurre es que está el relato de ambos reinos, del reino del norte y del reino del sur. Pero en el libro de Crónicas o en los libros de Crónicas, aunque los judíos no es un solo libro, hay apenas la narrativa ¿cómo es que se llama? De Judá, no de los dos reinos. Y son libros complementarios. ¿Por qué? Porque creo que no sería tan buena idea que los mismos eventos apareciesen de la misma manera en los dos libros, ¿no? Aquí encontramos que hay un peso, hay una narrativa que nos permite entender lo que ha o lo que va sucediendo allí. Y que son relatos complementarios. Y no solo con esto, Rey, sino que eh, los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas, van a tener mucha cercanía con los profetas, tanto con los profetas mayores como los profetas menores, ¿no? Es una interacción muy bonita que hay para que nosotros podamos ubicar los contextos históricos. Sí, hermano Gaspar, Sí. Buenas noches, Pastor, a todos. buenas noches, mi hermano. Pastor, me llama la atención del libro de Jonás. Lo que más me llamó la atención fue que la razón por la cual Jonás no quería ir a predicar a Nínive, o sea, ¿por qué odiaba a Nínive? Y de pronto la razón la encontré ya al final del libro, cuando dice Jonás, es que
yo no quería ir porque es que realmente yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, Y misericordioso. misericordioso. Así es. Sí. Entonces, sí, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no quería predicar a Nínive? Si él... Ahora, quiero hacer un aporte con respecto al libro de Jonás, y es que ahí vemos un libro en la cual no hay ninguna advertencia de profecía. Creo que es el único libro donde no se da profecía, en el sentido de que Dios haya utilizado al profeta para dar una profecía. Al inicio, el profeta, algunos lo han catalogado, algunos eruditos lo han catalogado como el antiprofeta, como el antipredicador, porque realmente es todo lo contrario a un profeta. Entonces, aquí vemos la gracia irresistible del Señor, que aunque no quería predicar, aunque quería huir a un lugar lejano, y esto también me hace recordar a mí el hijo pródigo menor, que quería esconderse de la presencia de Dios. Quería irse, se fue a un lugar lejano, a una provincia lejana, para esconderse de la presencia de Dios. Y hay un libro, no sé, no recuerdo, que dice, creo que es Salmo, que dice, ¿dónde me esconderé de la presencia de Dios? Si en los cielos, pues ahí estará Dios. Si en la tierra, ahí estará, si en la profundidad del mar está. Entonces, hay una como especie de un contraste no, de una semejanza entre este predicador que quería esconderse de la presencia de Dios y el hijo pródigo menor. Ahora, la pregunta que voy a hacerles para terminar, si realmente vemos aquí la providencia de Dios de que no solamente quería salvar al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus elegidos, sino también estaba pensando en el pueblo gentil, en las regiones paganas, porque Nínive era una región pagana. Vemos ahí que Dios en su sabiduría y decreto divino, pues él también está pensando, desde entonces estaba pensando en la gente gentil. Pero la pregunta es si realmente los gentiles se arrepintieron cuando ya Dios mandó a Jonás, ya les predicó y lloraron y se arrepintieron. Usted creo que habló de otra generación, o sea que esas que se arrepintieron, pues probablemente hayan sido salvas, pues, y la que cuando ya Dios manda el otro castigo, creo que es el libro de Nahum que usted menciona, era ya otra generación, había pasado que como más de 100 años. Sí, apa. Sí, de hecho ya serían más de 2 generaciones las que estaban Dos allí. generaciones. Sí, por Pues, supuesto. porque cuando usted me dijo, yo dije, bueno, y entonces si se arrepintieron, ¿por qué Dios le manda el castigo? Y ya Sí, estamos sí. hablando de otra generación. Ya yo mismo Sí, claro. me despejé la duda, me Tú mismo, acordé. así, Me así acordé es. fue ahora que estaba yo preguntándole. Muchas gracias, Pato. Ok, con gusto. Y gracias por el aporte. Jonathan, Hola, Pastor, ¿me escuchas? perfectamente. Listo, perfecto. Bueno, más que todo es un aporte a la pregunta que hizo el hermano Reinaldo Junior acerca de por qué los marineros estuvieron o sospechaban de que el tema de la tormenta en el mar tenía que ver con Jonás. Y en ese momento se me vino a la mente, obviamente como usted compartió, se ha involucrado el tema de la soberanía de Dios. Y allí se me vino a la mente el tema de los reyes, a quienes les anunció el nacimiento del Señor Jesucristo. Sabemos que eran reyes paganos, que eran reyes del Oriente. Algunos comentaristas dicen que estaban involucrados en el tema de la astrología y demás, ¿cierto? Otros dicen que eran reyes magos, en fin. Independientemente de cuál era su actividad en la que ellos estaban involucrados, vemos que, bueno, también dicen de que, algunos comentarios dicen de que no era una estrella literal, sino un ángel que los guiaba, en fin. Pero ahí vemos la soberanía de Dios utilizando a estas 3 personas que eran gentiles, paganos, que no tenían relación alguna con el pueblo judío. Sin embargo, el Señor les reveló el lugar donde habían nacido el Mesías. Ni siquiera se lo había revelado al pueblo judío como tal, sino se lo reveló al pueblo gentil en ese momento. Eso por un lado. Y también vemos por el otro lado, si recordamos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, no recuerdo exactamente el lugar, pero leemos en el texto que había una muchacha con un espíritu inmundo y que iba detrás de Pablo y los demás apóstoles
detrás de ellos, pregonando y diciéndole a la gente de que estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y uno se pregunta, ¿pero si esto está prácticamente endemoniado, que se da por un demonio? Está revelando de que estos hombres son siervos del Espíritu. Y obviamente ahí nuevamente estamos viendo la soberanía de Dios. Es decir, independientemente de si la persona no es pagana, ahí vemos actuando la soberanía de Dios en su plan, ¿cierto? Porque Sí. ese tema de Jonás y de la predicación con niños, podemos verlo de alguna forma relacionada a la salvación del Evangelio. ¿Por qué? Es porque el Evangelio es predicado a los enemigos de Dios y aquellos que atiendan el Evangelio van a ser salvos, así como podemos hacer esa analogía con lo que pasó con Jonás y con Nínive. Era la punta que quería destacar. Muchas gracias. No, y también recordemos la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo es justamente en esa dirección. Dirección para que le predique a los odiados cristianos, para que los odiados cristianos conozcan los misterios de Dios. Dios escoge a hombres y mujeres que hemos estado alejados de Él para llamarnos a amarle y de verdad es el privilegio que recibimos. Alberto, hermano mío. Pastor, bueno, de antemano, Pastor, le pido disculpas a usted y a los compañeros si de pronto se escucha de fondo si se escucha música de fondo, porque parece que por acá hay alguien bastante alegre hoy mismo y con los decibeles bastante altos. No, Pastor, quería mencionar una cosa. Me llamó la atención al inicio, eh, pues de la introducción del libro de Jonás, cuando usted hablaba sobre el llamado del profeta. Y es interesante que precisamente encuadra o enmarca dentro de todo lo que pues se ha venido desarrollando hasta este momento que hemos visto pues en Profetas Menores cuando iniciamos pues con Oseas, y es la condición o la calidad o el llamado del profeta, la vocación o cuáles son los rasgos distintivos de un profeta, ¿cierto? Y precisamente Jonás no escapa eh, de esos rasgos distintivos porque recibe el mismo llamado de parte de Dios. De hecho, en el versículo 2 cuando le dice, levántate, ve y predica, o sea, son imperativos que vienen de parte, en el idioma hebreo, son imperativos que hacen una alusión a un mandato, a una comisión que viene de parte de Dios y que no estaba sujeta, como usted dijo al inicio, no estaba sujeta a la voluntad del profeta. Es decir, Dios no estaba intercambiando opiniones con Jonás, no le estaba pidiendo su consentimiento para el llamado y la misión que el Señor le estaba poniendo de presente. Simplemente Jonás tenía que obedecer y creo que fue algo que aprendió muy bien, aunque por las malas, cuando en el capítulo 3 en el versículo 3 precisamente, dice que entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Ya. ¿Por qué? Porque usted decía al inicio, sí, hay personas que todavía piensan que si tú no vas, Dios envía a otro, o si Él no lo hace, otro lo hace, ¿no? Cuando Dios extiende un llamado, en este caso, estamos viendo una vocación y un llamado profético, no era susceptible de que ninguno de sus profetas declinara. Vemos en todos, casi todos los casos, ahí está Jeremías también. Jeremías dijo que es que yo no sé hablar, que es que yo no puedo porque yo soy un muchacho, esto y otro. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor dijo, yo he puesto mi palabra en tu boca, ve y predica. Y otra cosa interesante es precisamente el contenido de ese mensaje, que en Jonás se ve claramente que es un contenido de arrepentimiento, y ya un arrepentimiento que tal vez a Jonás no le gustaba mucho,
Era un mensaje de arrepentimiento que rompía con todas barreras geográficas y políticas, pero él no estaba pensando de pronto en la misericordia de Dios, mientras que Dios estaba mostrando su misericordia, no, porque no era el Dios de una nación, como él mismo lo dijo, porque Jonás dice, yo soy hebreo, ya, y creo en Y el sirvo Señor al del cielo Señor y que la hizo los tierra, cielos y la tierra. que hizo los cielos y la tierra, es decir, es un creyente del Dios creador, y el Dios creador no Pastor, está limitado a un punto geográfico. Pastor, es que lo que hablábamos ahora, justamente al inicio, con una pregunta muy buena que hacía Reinaldo Solano, en donde decía, bueno, pero es que, qué pretendía Jonás? ¿Hacia dónde quería huir? No, yo estoy seguro que Jonás sabía que no podía escapar de la presencia de Dios. No sé, pero él no era ningún tonto, él conocía Exacto. perfectamente bien al Señor. Entonces, este punto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí se está quejando Reinaldo, hijo, que él también es solano. Pastor, otra cosita que de pronto sería importante, eh, aunque por lo menos hacer mención, y es que el libro del profeta Jonás, erróneamente, por la crítica liberal, ha sido considerado más como Un debido mito, a su narrativa exactamente. Ha sido sí. algunos lo enmarcan como un mashal, que en hebreo sería una parábola, Ujú. pero si bien es cierto, el libro tiene un alto contenido narrativo, puede incluso tener una enorme carga simbólica, pero aún así no enmarca pues dentro de lo que sería una parábola porque todo el contexto es histórico. Ya, Sí, o sea, Asiria no es una nación no era una nación ficticia. Ya los asirios no eran una nación ficticia, la situación de la maldad de Asiria no era ficticia, incluso los historiadores que no son creyentes pues dan fe de eso, de tal manera que pese a la carga narrativa, enmarcar a Jonás o considerar a Jonás incluso como una parábola, porque algunos han ido incluso mucho más lejos de decir que Jonás mismo era un personaje ficticio, ya, pero eso no es posible porque el Señor no sería capaz de darle la categoría de profeta a un personaje inexistente históricamente. sí, O sea, como que para que de pronto hacer mención a esa parte porque es importante siempre que se toca este libro, algunos salen haciendo alusión a que Jonás es una parábola, que es un mito, no, y que sobre es un... todo, Pastor, porque cuando llegamos al capítulo 2 de Jonás, ocurre algo, como hay una poesía dentro de la misma profecía, como hemos venido hablando, pero en esa poesía hay una descripción muy vívida de lo que él está viviendo, pues siendo tragado por el pez, y muchas veces eso se relaciona con el infierno. Entonces, se tiene la tendencia a decir, bueno, lo que pasó es que esto es una parábola del infierno y la salida del infierno no, no, cuidado, eso fue citado por el Señor mismo como la señal de Jonás. Ninguna señal le será Exactamente. dada, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, no podemos dejarnos golpear por la alta crítica textual destructiva, porque lo que estamos ahí es ante un relato histórico significativo. Así Sí. es. Gracias, Pastor. Permítanme nuevamente compartir con ustedes eh, el bosquejo. Bueno, género, ahora mismo el pastor Alberto habló justamente de una narrativa. Cuando llegamos a esta parte de géneros y distintivos literarios, esto es una narración histórica. Sí, es profecía, pero recuerden algo. Si bien los géneros literarios son importantes para distinguir
Por ejemplo, que los evangelios son narrativos, ¿verdad? O que los primeros 5 libros, el Pentateuco o la Torá, son narraciones, o Josué es narrativo. Muy bien, libros históricos. Pero no podemos decir, como es una narración, no hay profecía. No. Ahora, gracias a Dios que también Gaspar nos hizo un aporte importante acá, que muchos le llaman el antiprofeta y todo lo demás, y qué bien que esté estudiando acá esto. Pero en esta narración histórica hay profecía. Y no solo eso, miren, hay elementos emocionantes de las odas. ¿Sabe qué es unas odas, verdad? Es un relato heroico eh, que cautiva al lector y lo mete en una trama gloriosa que tiene elementos de exaltación. En ese capítulo 2, por ejemplo, hay una súplica del profeta cuando se encuentra en el vientre del gran pez y sin posibilidades de salir por sus propios medios. Y aquí hay una poesía profunda, maravillosa, pero en la misma poesía hay narrativa, hay súplicas, hay cánticos en medio de todo esto. Entonces, es un género literario que sí, que está enmarcado por la narrativa, pero están combinados. Entonces, a veces somos como muy ligeros en hacer unas clasificaciones gramaticales totalmente rígidas y aquí no puede haber esto. No, no, no. Aquí la narrativa, mayormente de Jonás es una profecía. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema que yo veo? Porque yo también, cuando empiezo a leer, digo, bueno, por qué no es una profecía? Y abro comillas, ¿sí? Para que vean lo que uno llega a pensar. ¿Por qué no es una profecía normal? Así dice el Señor, ¿por qué no es una profecía normal? Hombre, porque Dios no hace todas las cosas como Él quiere y cambia y transpone los géneros como Él quiere y es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Y en dónde está lo interesante de la profecía? Insisto que el profeta, de una manera más profunda incluso que Oseas, está inmerso en el relato, porque no hay un solo capítulo del libro de Jonás en donde el profeta no esté metido y recibiendo la revelación y contándola. Es decir, a los ojos de todos, obviamente el protagonista hoy sabemos que es el Señor cuando entendemos la doctrina de la soberanía de Dios, pero ¿quién puede negar que a los ojos del lector Jonás es el protagonista? Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí vienen los otros problemas, los problemas literarios. Dista mucho Jonás de ser el héroe. Es el protagonista, pero no es el héroe. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no es el héroe? Por su animadversión contra los ninivitas. Es puesta en evidencia. Todos los pecados del protagonista del relato salen a flote, se muestran. Y, y él, al contrario de lo que nosotros pensamos o vemos en los otros profetas, él desea la destrucción de ellos, como lo vemos en el capítulo 4. Él se sienta a esperar la muerte de los ninivitas. Él, después de haber hecho un llamado al arrepentimiento, no espera ningún arrepentimiento. Como lo he dicho en varias ocasiones cuando predico el libro de Jonás, es el relato de la tristeza del profeta por el éxito inusitado de su propio ministerio. Imagínense, qué tristeza por tener éxito. Uy, es que yo quería que esos no se arrepintieran. El tremendo amor, el amor es un amor raro, ¿verdad? Entonces, pero también nos lleva a una reflexión profunda sobre nosotros mismos, más aún los que estamos llamados al ministerio, los que estamos ejerciendo el ministerio, el amor que deberíamos tener por las almas, ¿cierto? ¿Hasta qué punto? Yo creo que acá se ve por encima de la animadversión y el odio de Jonás por Nínive, se ve la profundidad, como decía Gaspar también, del amor de Dios
por unos gentiles que ni siquiera le conocen, que ni siquiera tenían noticia de quién era este Dios. Y el Señor les concede el arrepentimiento. ¿Cuáles son los temas principales del libro? Bueno, un llamado, lo irresistible al ministerio, no solo a la salvación. Esto es importante porque aún dentro de nosotros como reformados, muchas veces pensamos que el llamado a la salvación sí, estamos de acuerdo, Tuli, sí, gracia eficiente, gracia eficaz, gracia irresistible, llamado irresistible, como usted lo quiera llamar. Pero no pensamos que el llamado al ministerio es irresistible también. Es decir, no podemos decirle a Dios que no. El único que no acepta un no por respuesta cuando llama es el Señor. No, no, Señor, que es que yo, no. El pastor Alberto lo acaba de decir también. Dios no negocia con nosotros. Jonás, vas. No, es que no me caen bien los asilos. Vas tú, no quiero que vaya otro. Pablo, tú le vas a predicar a los gentiles. Le vas a predicar a estos cristianos. No, es que yo, Moisés, tú regrésate a Egipto porque vas a sacar a Israel. No sé hablar. Busque más. El pastor citó a Jeremías. Y podríamos citar a muchos otros, ¿no? Pero la voluntad de Dios se va a hacer. Pero también se habla del arrepentimiento, de profecía, entre comillas, no cumplida, y las actitudes judías hacia los gentiles para finalmente hacer una teodicea. Sabemos lo que es una teodicea, ¿verdad? No es necesario que pensemos en Leibniz. No, una teodicea es una defensa de Dios desde una perspectiva correcta. Y no solo Leibniz, sino cualquier apologeta está haciendo una teodicea, una defensa de Dios. O sea, más allá de la apologética, que es la defensa de lo razonable del Evangelio, es una defensa de Dios, de que todas las razones por las cuales Dios hace las cosas son buenas en sí mismas, porque son hechas por Dios. Entonces, creo que este libro nos ayuda a mirar esto desde la perspectiva de la soberanía de Dios y de su amor. Eso es importante. Pero con todo esto que se resalta, lo que hemos venido hablando en todos los libros de los profetas menores, una perspectiva histórico-redentora, el tema de la misericordia y el amor de Dios para redimir a un pueblo alejado de él, eh, cruel en sus tratos con los demás, indiferente a la fe verdadera. Y a pesar de todo esto, el Señor va a mostrar su misericordia con aquella generación. ¿En qué difiere eso, pregunto, con nuestra actitud hacia Dios antes de conocerlo? En ninguno, en nada. No es nuestra actitud parecida a los de los asirios, en ese sentido. Entonces, tenemos que entrar a mirar acá. Algunas dificultades han sido planteadas justamente por la alta crítica negativa. En primer lugar, el hecho mismo de que Jonás pretendiera huir de Dios. Ya esto dimos respuesta. Eso no parece estar acorde con el conocimiento que Jonás tenía sobre los atributos de Dios, que se observa tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Lo vamos a ver, la respuesta que le da a los tripulantes, la oración que hace Dios desde el vientre del pez, reconociendo que Dios es todopoderoso y es el único que lo puede librar, no solo del pez, sino de las angustias de su alma, porque si nos quedamos en lo obvio y evidente, no, Jonás quería ser librado del pez. Bueno, sí, pero Jonás tenía otra serie de angustias en el alma que al parecer Dios se complace en no quitarlas del todo, porque los resabios de Jonás siguen presentes allí. Entonces, aquí es cuando debemos tener cuidado en literaturas, en lecturas demasiado superficiales del texto mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Hacer preguntas fuertes al texto y esperar en el Señor esto. Bueno, en segundo lugar, el tema del pez. Eso no podemos pasarlo por alto, ¿verdad? El pez. Los liberales dirán la ballena, para tratar de armonizar con que la ballena tiene el tamaño suficiente, pero por la garganta no pasa una naranja. El animal más grande, que es la ballena azul,
por su garganta no pasa sino hasta una naranja. No podía tragar a Jonás. Tuvo que ser un pez y muchas veces nos olvidamos del milagro porque empezamos a buscar qué pez era, qué pez pudo tragar. No, dice que Dios preparó un gran pez. Entonces, hay una narrativa en donde la intervención sobrenatural de Dios está presente en todos los aspectos. En el pez, el último versículo del capítulo 1, versículo 17, es demasiado evidente. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios lo preparó. Entonces ahí vemos el milagro y vemos el milagro en el capítulo 2 de la preservación de la vida de Jonás. Y en el capítulo 2 el milagro de la expulsión de Jonás. ¿Por qué pensamos que para Dios es tan difícil preparar un pez o crear un pez que tragase al profeta? ¿Acaso no hizo salir en una noche la calabacera? Ah, pero es que una calabacera es más pequeña. ¿Qué diferencia hay para Dios en hacer algo pequeño o algo grande? A veces pensamos que es menos milagro la creación del átomo, del mundo cuántico, a el mundo, al universo de las hipergigantes rojas o de los agujeros negros supermasivos. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios que hace una cosa y la otra. Entonces, pudo hacer un pez, pudo hacer pudo hacer una calabacera. Y el relato no es una alegoría, como muchos dicen, para nada. No, aquí no hay elementos de ficción. La única explicación posible es la intervención sobrenatural de Dios para mostrar su gloria en medio de un pueblo que sería salvado. Pero ¿saben también qué me llama la atención? Que en el mensaje de Jonás, Jonás se limita a dar el mensaje que Dios le manda. No da su testimonio a Nínive. ¿Qué quiere decir eso? Creo que es bastante obvio que lo que es importante es el mensaje de Dios dado por Dios para que los hombres lo entreguemos y que aunque sea espectacular lo que le pasó a Jonás y que serviría como señal porque el Señor lo estipuló así, pero que en realidad el relato para los ninivitas, para los ninivitas, era menos importante que la proclamación del evangelio. Ah, pastor, pero es que él lo pudo hacer, solo que el relato no lo dice. Estaríamos usando el silencio bíblico para probar un punto que no está allí. Entonces, con eso debemos tener cuidado con el tema de hermenéutica. Pero hay un tercer aspecto, ¿verdad? Tiene que ver con la gracia inusual de Dios que derrama en Nínive a través de un mensaje tan sencillo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Pregunto, ¿el Evangelio acaso ha cambiado aquí? ¿El mensaje del Evangelio se ha vuelto distinto? No, sigue siendo igual. ¿Acaso el Señor Jesucristo no lo predicó igual? Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, viene el milagro más evidente de todos en el relato de Jonás. ¿Cuál? La conversión de toda la ciudad. ¿Quiere buscar un avivamiento poderoso en el Antiguo Testamento? Ahí está. Qué tremendo avivamiento. Nínive salvada de la ira de Dios. Entonces, el libro va a terminar con una pregunta igual que lo harán aún. Es decir, la conclusión es por donde se mire anticlimática. Anticlimática. Jonás bajo el árbol, bajo la calabacera destruida, esperando, y Dios le dice, bueno, pero está bien que te enojes tanto. Está bien, por una calabacera que tú ni siquiera la trabajaste, que no la hiciste. A Jonás prefería quemarse ahí en el sol esperando que Dios destruyera a Nínive. Yo creo que se hubiera buscado una lupa gigante para que el sol le pegara a los de Nínive. Y Dios lo que manifiesta es, tú te molestas por la calabacera, pero no tienes ninguna misericordia por estas 120,000 almas que no tienen ninguna visión moral
acerca de la fe, ni espiritual acerca de la fe. Entonces vemos un contraste muy fuerte, ¿verdad? El supuesto protagonista de la historia, que es Jonás, odia todo mientras Dios eh, hace todo para su propia gloria. Jonás en la historia de la Biblia, bien, creo que el tema aquí es maravilloso porque Jesús usa el tema de Jonás sobre la misericordia de Dios con las naciones como un reproche para el Israel impenitente. ¿Se acuerdan? He aquí más de Jonás en este lugar. Mateo 12, 38 al 41, Lucas 11, 29 al 32. Entonces, si los ninivitas se arrepintieron con la predicación del profeta Jonás, quien fue rescatado de su confinamiento en el gran pez, ¿cuánto más debería arrepentirse Israel ante la predicación de Jesús, el Hijo del Hombre, quien será resucitado de la tumba? Entonces, mire esto. Ahora, la cristología en el libro de Jonás, todo el libro está lleno de cristología. El Señor dio como señal la estadía forzosa del profeta en el vientre del gran pez, Mateo 12, 38 al 40, y así se va a validar no solo la historicidad del relato, sino lo va a elevar a la categoría de un tipo de la muerte de Cristo y su resurrección. Mire esto, es que lo curioso aquí es que la tipología no solo es evidente, porque nosotros, pues obviamente, ay, sí, aquí representa el descenso a la tumba, y lo vemos, porque hay un patrón, hay un símbolo, hay una serie de alegorías que pueden tomarse partiendo de la realidad misma de lo sucedido. No es una alegoría suelta, sino partiendo de la historia. Pero el Señor mismo es el que da el tipo aquí, así como, es decir, de la misma manera que lo que sucedió allá tiene que suceder acá. Entonces, lo que vemos aquí es que algo plenamente cumplido, cuando el Hijo del Hombre se levante de los muertos y salga de la tumba con poder. Entonces, la evidencia del libro es de supremo valor cuando Jesucristo le da el pleno sentido a la profecía de Jonás. El bosquejo que tenemos acá es el siguiente. Jonás desobediente y rescatado, capítulos 1 y 2. El Señor comisiona a Jonás, el profeta huye del Señor. El Señor persigue a Jonás, la gran tormenta. El Señor preserva a Jonás, ya lo que vimos en el versículo 17. La acción de gracia de Jonás, después de su liberación, el capítulo 2. Naturalmente, esto es hecho, el capítulo 2 es escrito posteriormente que el pez ha vomitado a Jonás, que Dios ha ordenado la liberación, recordando lo que ha ocurrido. Solo que es tan vívido que uno parece que estuviera metido con Jonás en el vientre, porque realmente creo que es imposible que no te toque el corazón el, el relato. Bien, en la segunda parte, Jonás es obediente, pero es reprendido. En los capítulos 3 y 4, el Señor comisiona a Jonás por segunda vez. Pastor Alberto decía, bueno, aquí sí ya no hay objeción, ni trata de agarrar ni un barco para ningún otro lado, sino que él entiende que Dios, que tiene que cumplir la voluntad de Dios. El profeta responde en obediencia, aquí va todo bien. Jonás predica, Nínive se arrepiente y es liberada. La ira de Jonás ante la compasión de Dios. Esto, creo que esto nos pasa a todos. Señor, ¿por qué convertiste a estos? Y luego viene una lección del amor divino, Jonás 4, 5 años. Vamos entonces a tomarnos un par de, sí, unos 5 minutos. Sabía que en este libro no íbamos a tomar más tiempo, es realmente una dinámica muy hermosa el libro. Una última pregunta, acepto una última pregunta antes del descanso. ¿Alguna intervención? Ok, entonces, Lore, Gaspar, quedaste por fuera, levantaron la mano primero que tú. No, Pastor, me llama la atención ese contraste que uno mira al final del libro de Jonás, porque esa misericordia que él prefiere tener con la planta
y no con ¿cómo es? Con 120.000 personas. Y cómo Dios muestra esa misericordia. Entiendo, bueno, voy a tomar palabras prestadas de acá de la Biblia, que él tenía ese orgullo nacional y debía aprender junto con la nación que ellos no tienen el monopolio del amor de Dios. Y como nosotros muchas veces de pronto pensamos así, porque el libro nos enseña así, Jonás es el no ejemplo. Es como si de uno escribiera en una historia la parte que uno no quisiera, la parte más negativa de uno y le sacaran la biografía. Bueno, eso es lo que uno está viendo ahí en ese libro. Entonces, ¿cómo es? Nosotros a veces queremos no solamente pues tomamos esa parte o tenemos esa parte desobediente en nosotros, sino que también queremos la misericordia para nosotros y que Dios le aplique la justicia al otro. Entonces actuamos también de esa manera. Esa es la aplicación y una gran Claro, enseñanza claro, y es que nosotros, Lores, somos, como decía alguna vez en una predicación Edwin Laforí, decía, es que nosotros somos autoindulgentes, pero ¿cómo somos de duro con los demás? Esa es la parte que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Y fíjate que no ha habido un pueblo hacia la cual se dirija tanto la misericordia de Dios como Israel, y un pueblo menos misericordioso en ese sentido. Entonces, eso es lo que nosotros observamos realmente en este relato, pero que no vayamos a caer nosotros en el juego contrario, ¿no? De no predicarles el evangelio para que no se arrepientan, sabiendo que la única manera en cómo pueden ser rescatados es en Cristo Jesús. Entonces, ahí está todo ese Y punto uno ve cosas muy curiosas acá en este libro, por ejemplo, el ayuno de los animales también, y uno dice, bueno, para mostrar un arrepentimiento genuino de la nación. los niños de pecho, los niños de pecho, sí, es verdad que sí. Bueno, vamos a tomarnos, como les decía, unos minutos. Por favor, estén atentos cuando escuchen la voz y ya regresamos. Parte más corta de, la parte más corta de la clase de hoy, eh, para introducir el libro de Miqueas, y quiero pedirles que por favor abran sus Biblias en el capítulo 1 de Miqueas y luego vamos a saltar hasta el capítulo 5. Dice: palabra del Señor que vino a Miqueas de Moresec en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oí, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montes de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet Leafra. Pásate, oh morador de Zafir,
desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán. No sale el llanto de Betesel, os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moresek Gad, las casas de Aksid serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Y pasemos hasta el capítulo 5, versículo 2. Esto tal vez es más conocido de todo el libro de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, bueno, mis hermanos, creo que tendríamos que leer todo el libro, pero como es prácticamente un estudio panorámico de los profetas menores, voy a introducir el libro brevemente con un comentario eh, de la introducción que hace Bacon, o el comentario Bacon, que son de varios autores, al libro de Miqueas. Él dice, las personas a quienes Miqueas profetizó eran profundamente religiosas, asistían a cultos bien programados y coloridos en un templo magnífico. Sus actividades incluían la observancia de los días santos, divinamente designados para recordarles la constante fidelidad de Dios y su deber de servirle continuamente. Participaban en numerosos ritos sagrados que apuntaban hacia el Cristo. Sin embargo, los contemporáneos de Miqueas no eran piadosos. Esto me llama la atención porque es lo que uno ve en el libro, es decir, que hay una diferencia entre religiosidad, no religión, porque creo que en el tiempo presente hemos hecho un mal uso de la palabra religión, porque religión es la práctica en sí misma. La práctica piadosa es una práctica religiosa, pero la religiosidad tiene que ver más con una práctica sin sentido, desprovista de contenido, desprovista de significado y de acercamiento a Dios. Y es por eso que hace la crítica el comentarista acá. Solo lo que acabamos de leer creo que nos apunta hacia allá. No eran piadosos, se sentían seguros meramente con tomar parte en las ceremonias, como si las ceremonias tuvieran el poder de cambiar el alma o de acercarlos a Dios. La ceremonia no tenía ese poder. No se les ocurría que pudiera importar la forma en que se conducían fuera del templo. Esto es hipocresía religiosa. Esto es hipocresía religiosa. Y es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, en todo el libro de Miqueas, usted va a encontrar ese patrón de hipocresía religiosa que no es atacado exclusivamente en el libro de Miqueas, sino que también va a estar muy presente en las denuncias que hacen hombres como Oseas, como Amós. Va a encontrar la misma crítica, pero también en los profetas mayores, creo que principalmente en Jeremías, que profetizaría justo antes del cautiverio de Judá. Vamos a encontrar ese tipo de denuncias a la hipocresía religiosa. Entonces, esta situación de ser religiosos y al mismo tiempo impíos perturbaba a Miqueas. Clama contra tal actitud y al hacerlo el profeta le dice algo enfático a nuestros días. Como habíamos dicho, el mensaje de los profetas menores
y de los profetas en general es más actual que nunca. Creo que Lore lo comentaba hace unas clases también. Anunció fielmente el juicio divino, pero se le recuerda más por su definición positiva, comprensiva de la religión verdadera. Miren, religión verdadera. En una simple y concisa declaración incluye el énfasis de Amós sobre la justicia. Podemos compararlo con Amós 5:24. El interés de Oseas por la misericordia, Oseas 6:6. Y la exhortación de Isaías a andar humildemente con Dios. Isaías 2:11 y 6:1 al 8, donde aparecerá la visión de Isaías. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante tu Dios. De este modo enseñó que la religión verdadera lo pone a uno en íntima comunión con Dios y que esta comunión o esa comunión fluye la conducta justa para con el prójimo. Entonces, las dos dimensiones del amor verdadero, del amor hacia Dios y hacia el prójimo, es lo que nosotros vemos en la verdadera, en la verdadera religión. Esto es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí cierro la cita extensa del comentario Bacon. Pero ya habíamos dicho en algunas de las demás clases lo difícil que va a ser para cualquiera de los profetas predicarle a un pueblo que está seguro de su propia piedad y su aceptación a Dios, como era el caso de Israel y de Judá en este caso. Recuerden que en 1:1 leímos que obviamente el profeta está hablando de las dos, de Israel como uno solo, Samaria y Jerusalén. Obviamente se dirigirá inicialmente a Samaria, pero está hablando a ambos, Samaria y Jerusalén. Entonces ellos creían que no tenían problemas. Y es la misma actitud que vamos a encontrar en el resto de del discurso judío. A Abraham tenemos por padre, ¿se acuerdan? Lo vamos a encontrar en el evangelio de Juan. Había una autocomplacencia, una aceptación de ellos mismos. Pensaban que Dios de alguna manera estaba obligado a aceptarlos y por si acaso tenían las ceremonias. Entonces, el mensaje de Miqueas no va a considerar ese punto, ni les va a decir como alguna vez me dijo un amigo que había que predicarle a los judíos, completa tu fe. No, no, no es completa tu fe, arrepiente. ¿Y en qué nos basamos para predicar en él? Para predicar así, o en que los profetas y el mismo Señor Jesucristo predicaron arrepentimiento y fe. Entonces, y este tipo de predicación va a golpear profundamente el orgullo nacional. El orgullo nacional porque dice, ¿cómo así que nos van a predicar si nosotros estamos bien con el Señor? Y las excusas iban a surgir, ¿verdad? Principalmente, bueno, acá en Jerusalén está el templo, Samaria no, pero aquí en Jerusalén está el templo, los profetas son nuestros, los pactos, las promesas son. No, no, un momento, hagamos una reflexión seria sobre lo que los profetas están diciendo y recordemos lo que decíamos en clases anteriores. El profeta irrumpe como, como por fuera de los parámetros establecidos de la religión normal, donde el sacerdote está ministrando, sino que es una persona tomada de cualquier lugar por parte de Dios con un mensaje poderoso para decirle al pueblo todas las cosas que están haciendo y cuán malas son las cosas que están pasando. Bien, entonces hablemos un poco sobre el título y el autor. El libro va a tomar el nombre del profeta Miqueas, que es nacido en una población llamada Moresec, un pueblo cerca de Gad, en la Cefela, o en las tierras bajas del suroccidente de Judá, cuya ubicación exacta no sabemos. Pero ¿qué sabemos del profeta? Bueno, por su procedencia era un extranjero en Jerusalén. Además, el periodo de ministerio fue durante los reinados
de estos tres reyes, ¿verdad? Jotán, Acaz y Ezequías. Es decir, es un periodo bastante extenso de profecía, mientras que el lugar de su labor profética va a cubrir un territorio bastante extenso. Insisto, se mencionan las dos capitales, Samaria y Jerusalén, no porque la profecía hubiese sido exclusivamente en las dos capitales. No, no estamos hablando de eso, sino porque abarca los dos reinos. Una manera poética también de escribir, como si de pronto dijeran, eh, si fueran a hacer una crítica de Colombia y Perú, y el profeta dijera Bogotá y Lima, algo así, pero entonces abarca todo el reino. ¿Cuál será la fecha próxima? Antes de seguir adelante, la profecía va a ser bastante extensa, ¿verdad? Y el profeta no va a tener algún tipo de limitaciones de uno u otro reino, sino que va a proclamar el mensaje de arrepentimiento a ambos reinos. Y ahí vamos a ver la cantidad o leímos en el primer capítulo la cantidad de ciudades que aparecen allí relacionadas, y en el resto del libro vamos a ver que va a saltar de un reino a otro y que va a llevar palabra de un reino a otro, palabra profética en donde se anuncia lo que Dios quiere que se anuncie. Entonces, la fecha aproximada, al igual que Isaías, Miqueas es un profeta que se va a ubicar en el siglo VIII antes de Cristo, seguramente antes de la caída de Samaria en el 722, probablemente en el año 740. No hay error. Recuerden que cuando es antes de Cristo contamos al revés. Sí, de tal manera que 740 va a ser antes que 722. Sí. Entonces, no hay registro del llamamiento de Miqueas, pero no hay dudas de que fue inspirado por Dios al predicar contra la injusticia, como lo vamos a encontrar en 3:8. Permítanme leer 3:8 porque me pareció bien interesante. Mire lo que dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Nuevamente aparecen los dos reinos. Jacob para referirse a las tribus, bueno, para referirse a todo Israel, aparece su primer nombre, el primer nombre, y después que el Señor le cambia el nombre por Israel. Pero nótese que el profeta mismo está diciendo que él está lleno del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar. Entonces, estamos realmente ante un profeta que, si bien no tenemos el relato de su llamado es verdadero, no solo porque él lo diga, sino porque es reconocido. El solo hecho de la canonicidad del libro nos hace entender que es un profeta llamado por Dios. ¿Y contra qué predica? Contra la injusticia. Pero este tema de la injusticia tenemos que considerarla dentro de la declaratoria que hace la Biblia de lo que es la injusticia. No podemos hacer un anacronismo como hacen los actuales críticos o que proponen la justicia social. No, no, aquí estamos hablando contra la justicia en general de toda la nación, en donde hay sacerdotes impíos, dirigentes impíos, donde todo el pueblo se ha vuelto impío y se cree profundamente religioso. No, eh, en teoría no es un pueblo secularizado, pero realmente está así secularizado porque la práctica religiosa se quedó siendo solo eso, una práctica religiosa. Entonces, digamos que esta es una de las predicaciones que llevó, uno de los medios por el cual Dios llevó a Ezequías al arrepentimiento y salvó a Jerusalén, como aparece en Jeremías 26 del 17 al 19. Y el tema es parecido en cuanto a la injusticia social al de Amós. ¿Se acuerdan? En el libro de Amós también vimos todo este tema. La ocasión o el contexto. Bien, aunque es cierto que el profeta daría su mensaje para los dos reinos, la mayor parte de las veces se va a ocupar del reino del sur, es decir, de Judá. Para algunos, entre ellos el pastor John MacArthur,
la proclama en Samaria sería solamente ocasional. Y allí va a acusar a los ricos de una gran indiferencia frente al sufrimiento de los pobres y los oprimidos. Pero nuevamente, cuidado con esto, porque eh, aquí no se trata de hacer una crítica como la hace el socialismo hoy en día, de que el pecado es ser rico, no, sino que recordemos que en la ley del Señor hay unos requerimientos muy particulares de generosidad para los ricos de Israel en cuanto a lo que daban de diezmos, lo que daban de sus ofrendas y las consideraciones que tenían que tener con el pobre. Solamente por citar uno, no debían escarbar hasta la última espiga de trigo en un campo o en el viñedo hasta el último poquito de uvas que quedaban por allá escondidas o en los árboles de higos, no, sino que decían, no, deja eso para el pobre que recoge. Es decir, había unas normas muy claras, socialmente hablando, leyes sociales mediante las cuales el pobre, el huérfano y la viuda eran protegidos, es decir, los más débiles de la sociedad. No era algo así como un sistema de igualdad política o de igualdad social que traza el socialismo. No tiene nada que ver con eso y por eso me detuve aquí a que seamos cuidadosos con lo que leemos, porque lo que leemos tiene que estar de acuerdo o tiene que estar al tenor de toda la escritura, contexto, ocasión. Ahora bien, debemos cuidarnos de convertir esta profecía, esta nota la puse aquí, de convertir todo esto en un discurso revolucionario a favor de una visión política, porque esto es una amonestación que viene de Dios para su pueblo y no es un llamado subversivo al levantamiento. Por el contrario, a los oprimidos se les llama a esperar en Dios dentro del pueblo cristiano, mientras que hay una amonestación a los codiciosos, en este caso, como se ve en el capítulo 2, del 1 al 5, en donde me llama la atención que en Reina Valera dice, hay de los que oprimen a los pobres, dice, hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban. ¿Cuáles eran, cuáles eran los mandamientos del Señor para las heredades? ¿Qué decía? Que al séptimo año había un tiempo de descanso, pero el año del jubileo, el año 50, las propiedades regresaban a las manos de sus herederos, de sus herederos, ¿se acuerdan? Es decir, era una norma social para Israel, pero esta gente seguramente se estaba quedando con las heredades y, y, y lo que estaba pasando era que no regresaban a las personas que eran realmente los dueños de la tierra, se habían apoderado de esto. Y entonces esa codicia el Señor la está censurando, está diciendo, no, ustedes no pueden seguir en esto. Entonces aquí vemos la maldad de los habitantes de Judá y esta maldad la vamos a ver aún después del cautiverio. Y con tristeza nosotros vamos a ver en los libros de Esdras y Nehemías esa misma tendencia. ¿Se acuerdan en el libro de Esdras, creo, de Nehemías, perdón, cuando prestan unos intereses altísimos para que las personas coman y después se quedan con los hijos? Y Nehemías los obliga a que respeten, a que no sean usureros y a que devuelvan a sus hermanos, a que no los vendan. Es decir, estamos ante una manifestación de maldad terrible que está siendo corregida por Dios a través del profeta. Bien, género literario, al igual que los anteriores profetas. Miqueas va a presentar su profecía en verso, en lenguaje poético, bastante, los expertos en lengua hebrea dicen que es bastante cuidadoso, pero en presentarlo en verso, pero también hay una narrativa. Vuelvo e insisto, no son géneros
inamovibles, que nosotros digamos, no, es solo poesía, no. Y aquí hay una gran cantidad de formas literarias, como cuáles, como los lamentos. ¿Se acuerdan que hay libros en los profetas mayores como Lamentaciones, donde hay lamentos, endechas y demás, discursos de disputa, es decir, Dios reclamándole al pueblo, demanda del pacto porque el pueblo ha violado el pacto, pero también vamos a encontrar oración e himnos de alabanza en todo el libro. Aquí están los textos bíblicos que obviamente no vamos a poder leer porque el tiempo se nos está agotando. Pero también es una profecía, y en esto debemos ser especialmente cuidadosos. Es una profecía enfocada en el juicio contra el pueblo escogido. Alguno dirá, pero ¿cómo así que el pueblo escogido va a estar en juicio? Sí, es un juicio para disciplina. ¿Y por qué? Porque el pueblo ha optado por la maldad, por la impiedad, y Dios disciplina lo que nosotros podríamos considerar como dureza y como un castigo cruel. Para Dios es un castigo justo, que tiene como propósito ¿qué? Y lo va a conseguir, ablandar el corazón y evitar la perdición total. Entonces, podríamos decir que hay unos resultados visibles de la acción disciplinaria de Dios que se verán en el tercer ciclo de los discursos de la profecía, que van a estar a partir del capítulo 6 de Miqueas, para cerrar con cánticos de victoria y de confianza por un pueblo, o mejor, por un remanente que va a creer en el Señor, porque no todo el pueblo va a creer. La interpretación y la teología del libro, bueno, esto es un asunto de importancia, porque la alta crítica siempre va a tener malas intenciones con el uso de la revelación, sobre todo de Isaías por Miqueas, o tal vez a la inversa, porque no sabemos el periodo. Por ejemplo, Miqueas 4 del 1 al 3 e Isaías 2, 2 al 4. Pero, ¿qué pasa con que se replique uno u otro autor? Para la alta crítica es un escándalo, para nosotros no pasa nada. Un autor inspirado puede citar al otro porque en la escritura hay lo que nosotros conocemos como unidad temática. Es decir, hay un firme anclaje en la inspiración bíblica y vamos a ver la revelación que tiene como propósito glorificar a Dios. Entonces, no que por qué se repite este tema cuando se repite, o por qué no se repite cuando no se repite. No, eso no, eso no es importante. Lo importante es lo que Dios ha revelado y la complementariedad que hay entre uno y otro. La Biblia de la Reforma, que hace un comentario bien interesante hablando de la interpretación y la teología del libro, dice: la profecía de Miqueas fue relegada durante siglos a un segundo plano por la de su contemporáneo Isaías, y los comentarios sobre su obra se combinaron con las reflexiones generales de los profetas menores. Bien, entonces cierro la cita. El tono de todo el libro es de juicio, tengamos eso presente, de juicio. Pero es imposible que no veamos la misericordia del Señor para con Israel y Judá, su pueblo, porque toda la estructura del libro nos va a recordar básicamente al mensaje del Evangelio, que en primer lugar muestra la pecaminosidad de los hombres que violan la ley y son amenazados con la destrucción, pero que si se vuelven al Dios de toda gracia, recibirán misericordia abundante. Miqueas en la historia de la Biblia. Un dato importante de esta grandiosa profecía es que en el Nuevo Testamento los sacerdotes, los escribas, van a citar a Miqueas 5:2 cuando Herodes le pregunta dónde nacería el Mesías, y el lugar del nacimiento de Mesías va a aparecer en Mateo 2:6, ¿verdad? También en Juan 7:42. Y vamos a observar que el texto lo dice: ¿dónde nacería el Mesías? He respondido desde acá: ¿dónde estaría el Mesías? En Mateo 10:35-36, nuestro Señor Jesucristo va a aplicar la descripción de la desintegración social que se encuentra en Miqueas 7:6 a las circunstancias que prevalecerán por causa de su aparición en la tierra. En el mismo Antiguo Testamento vemos que Miqueas 3:12, por ejemplo, es citado por
Jeremías 26:18, donde se salva al profeta Llorón, a Jeremías, de la sentencia de muerte. Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como costumbres de bosque. Bueno, y mira lo que dice acá. Miqueas de Moreset profetizó, este es en el texto de Isaías, de Jeremías, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. En cuanto a la cristología del libro de Miqueas, el libro de Miqueas no solo predice el nacimiento del Mesías, como ya nosotros lo mencionamos en 5:2, sino que nos presenta la eternidad del Cristo de manera clara al asociarlo con la eternidad de su esencia, porque como leímos en 5:2 dice, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces nos dice que no puede simplemente ser un buen rey de la descendencia davídica, el que nacería, sino que cumpliría con todo aquello que el Padre había decretado desde la eternidad que el Hijo sería. Y por eso es tan importante toda esta profecía. Pero también unos versículos más adelante, en 5:5, vemos al rey definitivo que es descrito en sentido profético como nuestra paz. Y eso va a estar a tono también con Isaías 9:6 y 7, donde el Señor es descrito como príncipe de paz y cuyo amplio imperio será dominado por la paz. Que dice, eh, cuya paz no tendrá límites. Entonces, es la paz que Cristo consigue para los suyos. Y aquí creo que es muy claro que esta paz no se refiere al reinado o a una especie de reinado desde Israel, sino que se está hablando de la paz que trae el Evangelio, lo cual va a estar a tono con Romanos capítulo 4 o con Romanos capítulo 5, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo, y podríamos tener muchísimas más aplicaciones histórico-redentoras aquí, pero ya no hay manera que podamos seguir adelante por el tiempo. El bosquejo, que nuevamente tomado de la Biblia de la Reforma, empieza por un sobrescrito. Hay un primer ciclo de juicio y liberación, bastante fuerte la denuncia del 1:2 hasta el 2:13, que empieza un juicio a Samaria, juicio sobre Judá, luego la sentencia a los terratenientes codiciosos, lo que habíamos hablado, un juicio contra los falsos profetas. Este es bien interesante. Yo creo que ustedes todos han estado leyendo el libro, ¿cierto? De acuerdo a las clases que van o que vienen. La restauración de un remanente, luego viene un segundo ciclo, que es de degradación y exaltación de los capítulos 3 al 5, donde los malos gobernantes son condenados, los falsos profetas denunciados, Sión será arrasada, Sión será restaurada y exaltada. La profecía apunta en esa dirección, ¿verdad? De la aflicción presente a la salvación futura. Luego se detiene un rato a hablar sobre el gobernante mesiánico y hablamos un poco sobre esto, el remanente de Jacob entre los gentiles. El Señor juzga a su pueblo y a las naciones. Y en el tercer ciclo vamos a encontrar esperanza en la oscuridad, capítulo 6 al 7, la acusación del Señor, que el Señor hace con el cumplimiento de las maldiciones del pacto, el lamento de una nación corrupta y desintegrada, y finalmente el himno de victoria. Entonces, mis hermanos, creo que básicamente ese es el contenido de nuestra cuarta clase, y ya el sábado, si Dios quiere, vamos a abordar la quinta clase. Eh, entonces, quería saber si alguno tenía comentarios, aportes. Aquí Jonathan creo que está alzando la mano. ¿Quién? O Efraín, ¿quién es? Jonathan, Jonathan, adelante, Jonathan. Y luego Reinaldo. listo, pastor. No, de acuerdo con lo que usted ha mencionado acerca de esa confusión que hay,
acerca de la misericordia por un lado y el evangelio social, entre comillas, por el otro, ¿cierto? Sí, Porque hace poco tuve, digamos, no una discusión, sino como un debate, porque un debate sano entre dos hermanos de la fe. Y el hermano en mención citaba el texto de Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, que dice, cualquiera que tenga dos túnicas debe compartirla con el que no tiene ninguna. Y él decía de que el evangelio es social por lo que el apóstol, perdón, el profeta Juan dice en ese texto. Sin embargo, resumiendo, pastor, yo le comentaba a él y comparto con los hermanos que están aquí presentes que de pronto tengan alguna confusión al respecto, y es que el objetivo del evangelio no es ser social, aunque la sí, consecuencia del evangelio sea la misericordia hacia los necesitados. Y este principio teológico lo vemos cuando el Señor fue ungido con el perfume, si recordamos el texto. Recordemos que el texto dice que Judas se preocupó por los pobres, etc. Sin embargo, la respuesta que Cristo nos presenta es el centro del Evangelio, su muerte y resurrección, ¿cierto? Y de hecho, el Señor Jesucristo hace mucha aclaración en el tema cuando dice, Mateo 14:7, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando correcto. queráis, podréis hacer bien. Es decir, ahí estamos viendo que la ayuda social al necesitado, sobre todo al hermano en necesidad, es consecuencia del evangelio, pero no es el fin, que es la Así confusión es. que es la confusión que muchos, y yo me incluyo en la lista porque anteriormente yo pensaba que el evangelio se trataba de eso, de ayudar al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos reducir el evangelio a ayuda social o que el evangelio social, porque sabemos que hay mucha gente que no es creyente, que no es cristiana, pero tiene muchas entidades o instituciones dedicadas a la ayuda social. Entonces, si decimos que el evangelio se reduce o el mensaje como tal, si el evangelio es social, entonces, de cierta manera, esa gente estarían predicando, entre comillas, o de una manera indirecta, por decirlo así, el evangelio. Si reducimos el evangelio a un mensaje o a una meramente social. Pero hago énfasis, pastor, y es que el evangelio como tal, el principal objetivo es el arrepentimiento y la salvación del creyente. Pero la consecuencia de ese mensaje es la misericordia con el necesitado, que el cristiano sí debe tener misericordia para con el necesitado, y como lo dice la Escritura, primeramente a los hermanos de la fe, ¿cierto? Claro, Jonathan. Y es que fíjate, lo que tú dices es tan cierto e importante que no podemos olvidar por ningún motivo, que este mensaje Dios se lo está dando al pueblo de Israel. El contexto del pueblo de Israel que ya se supone lo conocía. Y por eso es la exhortación. No se lo está diciendo a unos gentiles para que tienen que vivir de esa manera. Ahora, si tienen alguna duda, pueden mirar justamente el mensaje de Jonás a Nínive o pueden mirar el mensaje de los profetas a las naciones. Es un llamado al arrepentimiento. Sí, en cambio a nosotros, sí, nosotros sí tenemos obligaciones de generosidad con los hermanos más necesitados. Obligaciones que son claras, pero ya cuando hemos nacido de nuevo, desde el corazón del hombre nacido de nuevo, desde el hombre regenerado, que ha creído en Cristo, ya ahí sí tenemos unas obligaciones muy claras de dar de comer al hambriento, de si tenemos pues ropa que no usamos, hombre, pues tiempo de entregarla, ¿no? Y todo eso. Pero como tú dices, es una consecuencia del haber creído, no la forma como pretendemos ganar redención o mantener salvación. Así es, El- pastor, le doy paso al hermano Rey. bueno, gracias, Jonathan. Bien, bueno, yo también quería agregar acerca de esas cuestiones sociales, que Ujú. como están muy de moda en nuestra cultura. Sí. Quería agregar que por lo menos acerca de la opresión de los ricos contra los pobres mencionado en Miqueas, no hace referencia a que ellos exigían algún tipo de igualdad,
o algún tipo de reforma por alguna presión de sindicatos judíos, sino lo que está en números acerca de la cuestión de las leyes de la tierra y la heredad, que había familias con ciertos patrimonios que no eran negociables y el mismo Señor no los autorizó para que los negociaran. Pero ahora en Miqueas lo que se estaba viendo era eso. La injusticia que se estaba cometiendo es que los que tenían más poder se las arreglaban con tratos deshonestos para poder hacerse con estas heredades. Y con respecto a Isaías y Miqueas, yo agrego también de que no necesariamente el uno cita al otro, sino que existía una uniformidad en el mensaje, más no en el estilo, por el propio Dios, que era el que lo daba. Ya que por lo menos la escritura no nos dice si ellos estaban en contacto, tampoco nos dice que no. Es posible que conocieran la existencia del otro, pero lo importante es acerca de que el mensaje es el mismo y de que eso creo que de cierta forma también nos da evidencia acerca de su ministerio profético. Amén. Así es, Reinaldo, y muchísimas gracias por la intervención de todos los que en esta noche han tenido a bien pues, participar. De verdad que ha sido un gran tiempo. Y antes de terminar la clase de hoy, quería recordarles, por favor, sus ensayos de su tema, vayan trabajando, mándenselo a Jonathan. El